esa amalgama de conocimiento que se arremolina tras nuestros pasos, el saber de generaciones que pertenece tanto a nuestros antepasados como a nosotros mismos y que, sin embargo, solo está al alcance de unos pocos. El conocimiento os hará libres, pero el conocimiento está atrapado por la codicia de aquellos que anteponen su trono de oro al progreso. ¿Quién abrirá la jaula? Pero de la oscuridad más cerrada emerge una sombra dispuesta a atravesar el castillo y sigilosa abrir la cerradura. En su hombro, un cuervo con una llave roja. Esta es la historia de cómo Alexandra Elbakyan consiguió hacer de la ciencia un recurso de acceso libre y gratuito. Esta es la historia de Sci-Hub. Sci-Hub es una página web fundada por Alexandra Elbakyan en 2011. Su logo, un cuervo con una llave roja que ofrece acceso gratuito a millones de artículos científicos y publicaciones académicas, lo que habitualmente llamamos papers. Los papers son muy importantes, pues son los documentos que reportan los resultados de las investigaciones. Es decir, todo científico tiene que plasmar sus hallazgos y conclusiones en un documento de este tipo, un paper. Y es muy importante que el resto de la comunidad científica tenga acceso a papers de otros investigadores, porque si la ciencia no está conectada, si no compartimos nuestros hallazgos, entonces no vamos a ningún lado. Y además podríamos cometer más errores de los que ya cometemos. Pero la gran mayoría de papers son publicados por editoriales con ánimo de lucro y no son de libre acceso, sino que requieren muros de pago casi imposibles de costear por personas individuales, siendo únicamente asequibles para universidades o centros de investigación. Pero ojo, incluso grandes universidades en países desarrollados a veces no pueden permitirse suscripciones a todas las revistas relevantes, lo que restringe la posibilidad de información científica dentro de la propia comunidad científica. Y por si fuera poco, el modelo de negocio de estas editoriales es explotativo con los científicos, que no solo hacen la investigación y la plasman de manera escrita, sino que además revisan y editan esos artículos sin cobrar. Y además suelen tener que ceder sus derechos de autor a la editorial. Si quieres entender el tinglado que tienen montado las editoriales científicas y cómo funciona, te recomiendo que veas mi vídeo sobre las editoriales, cuando acabes este vídeo. Aquí es donde entra Sci-Hub, la web que rompe los muros de pago y devuelve el conocimiento de la comunidad científica a la comunidad científica y a la no científica también. Pues no conozco a nadie que se dedique a la ciencia o la academia y no la haya utilizado. Esta va a ser una historia llena de controversia y demandas legales. Una lucha para defender una herramienta fundamental para la democratización del acceso al conocimiento. Hoy hablamos de la historia de Alexandra Elbakyan y de cómo se ganó el título de la Robin Hood de la ciencia con su página web Sci-Hub. Esta historia comienza con el nacimiento de un bebé en la República Socialista Soviética de Kazajistán, aún perteneciente a la URSS, un 6 de noviembre de 1988. Una exitosa programadora y madre soltera da la bienvenida a su hija, a la que llama Alexandra. Alexandra crece amando la programación. Tanto es así que a los 12 años ya es capaz de hacer programas sencillos. Antes de entrar a la universidad siquiera, ya había creado páginas web en HTML, escrito scripts en PHP y código en Delphi y hackeado algunos sitios web. Logró el primero de estos hackeos a la temprana edad de 14 años. Y es que Alexandra consiguió obtener nombres de usuario y contraseñas de la empresa proveedora del Internet en su casa. Esta niña vulneró las defensas de una web oficial mediante un tipo de ataque informático conocido como cross-site scripting. Lejos de intentar sacar tajada de alguna manera, Alexandra informó a su proveedor de Internet de dichas vulnerabilidades, esperando que la contrataran para mejorar su ciberseguridad, aunque lo que hicieron fue cortarle el Internet. Alexandra leía vorazmente sobre ciencia, especialmente sobre neurociencia, pues uno de sus intereses más tempranos fue esa conexión, ese link entre cognición e inteligencia artificial. Consiguió reunir una gran librería digital sobre estos temas, por supuesto pirateando los libros, como hemos hecho todos en algún momento, o la mayoría. ¿Are you kidding? Los PDFs de estos rulaban en la carrera como churros, vamos. Había una web en específico, la CogNet del MIT, que es el instituto tecnológico más famoso del mundo, que tenía un montón de información, publicaciones y libros tras un muro de pago. Pero Alexandra se dio cuenta de que la web del MIT tenía un bug, un error, que le permitió burlar la seguridad y descargarse más artículos y libros para su biblioteca personal. Este sería un precedente importante para lo que vendría algunos años después. En este momento nuestra hacker tenía solo 16 años.
Alexandra continuó su formación obteniendo en la Universidad de Sadbayev un título universitario de Ciencias Computacionales con mención en ciberseguridad. En su último año se centró en crear una tesis sobre cómo se podría teóricamente conseguir acceso a una web utilizando ondas cerebrales en lugar de una contraseña escrita. Es decir, ella pretendía poder utilizar una electroencefalografía, un análisis a tiempo real del cerebro, para que las personas pudieran acceder a sus cuentas simplemente pensando en una contraseña, sin necesidad de escribirla. Ella y sus aspiraciones simples. Fue durante esta tesis en que se dio cuenta del problema de los muros de pago, ya que su universidad, que estaba en Kazajistán, no podía costearse el pagar por muchas de las revistas que contenían papers que ella necesitaba para su investigación. Y esto para ella era gravísimo, porque la información para ella no puede tener limitaciones. Ahora veremos por qué. A Alexandra le interesaban muchísimo dos temas interconectados: la computación y la conciencia humana. Por eso ponía ese empeño en crear alguna interfaz ordenador-cerebro. Y este deseo era tan fuerte que durante 2 años estuvo estudiando y trabajando en la Universidad de Friburgo y el Instituto Tecnológico de Georgia en proyectos de este tipo. Ella misma contó en varias conferencias que uno de los objetivos potenciales que podría tener la humanidad es llegar a desarrollar un cerebro global. Cosa se va a poner filosófica, chavales, agarrarse. El concepto de cerebro global es una idea que explora la posibilidad de interconectar mentes humanas a través de tecnologías avanzadas, creando una especie de superorganismo colectivo o una red global de inteligencia. Esta idea se basa en la analogía de que, así como las neuronas individuales están conectadas en un cerebro para formar una red de pensamiento, los seres humanos podrían estar conectados a través de la tecnología, especialmente Internet, para compartir y procesar la información de manera colectiva. Para Alexandra, esta colectivización de la información era, y es, extremadamente importante, porque así sería como un sistema es más completo y más consciente. Pero el conocimiento científico, y sobre todo la transferencia de este conocimiento científico, no era un sistema interconectado como un cerebro global, porque esta transferencia se encontraba capada tras muros de pago de las editoriales científicas. Así que a sus 23 años, en septiembre de 2011, Alexandra se sienta en su casa en Kazajistán y en tan solo 3 días crea Sci-Hub, una web capaz de conseguir casi cualquier paper científico. Según Alexandra, Sci-Hub nace como una simplificación de la idea de cerebro global, porque de alguna manera conecta los cerebros de muchas personas que se dedican a la ciencia. Sci-Hub permite a los usuarios acceder a artículos científicos de pago de manera gratuita al utilizar credenciales de instituciones académicas para descargar y compartir artículos. Y es que hoy por hoy no está 100% claro cómo consigue exactamente Sci-Hub esas credenciales universitarias para acceder a las publicaciones científicas. Alexandra ha declarado que estas credenciales son cedidas o son proporcionadas por académicos voluntariamente, ¿no? Alguien que dice, pues yo voy a ceder mi usuario y mi contraseña de la uni para que más gente pueda acceder a esas publicaciones científicas. Mientras las editoriales y otras empresas afirman que a Sci-Hub no le ceden las credenciales, sino que Sci-Hub las ha robado mediante ataques de phishing. We don't know. La verdad es que no hay un consenso claro sobre esto. Seguramente haya de las dos cosas, no sabemos en qué medida. Lo que sí está claro es que estas credenciales se utilizan por Sci-Hub para poder acceder a publicaciones que de otra manera estarían tras un muro de pago. Por supuesto, esto no agrada nada a las grandes editoriales científicas porque pierden dinero y tachan a Sci-Hub de página ilegal. Por tanto, si no quieres leer artículos científicos de manera gratuita y que te tachen de ilegal, no sigas, bajo ningún concepto, estos pasos. No copies la URL del artículo que no quieres descargarte. No escribas Sci-Hub en el buscador. No pegues la URL de dicho artículo en el sitio que pone Enter Your Reference, ni cliques Enter. Y sobre todo, no leas el artículo que acabas de obtener de manera gratuita, ¿vale? No hagas nada de esto. Ahora que ya sabes cómo usar esta página, cosa que te he enseñado únicamente para que no la hagas, veamos los problemas y dilemas éticos y legales a los que se ha enfrentado Sci-Hub. Y es que esta plataforma se convirtió a una velocidad de pasmo en una herramienta muy popular entre estudiantes, investigadores y académicos, especialmente en regiones con recursos limitados. Como os decía, obviamente y como cabía esperar, las grandes editoriales se oponían a esto, y Elsevier, que es una de las más grandes, presentó en 2015 una demanda en el Tribunal de Nueva York contra Sci-Hub y Alexandra Elbakyan, sobre todo alegando una infracción masiva de derechos de autor. Para remontar los sueños volando en una
Alexandra, que era la única persona nombrada en esta demanda, escribió una carta al juez en su defensa. En ella apoyaba su causa con argumentos como el hecho de que Elsevier no es un autor y que los propios autores de los papers no solo no tienen los derechos, sino que además no han cobrado ni cobran nada por ellos. Además, Elsevier ha sido altamente criticada a través de manifestaciones y acciones de activismo desde la comunidad científica debido a sus altos precios y a sus prácticas de negocio de dudosa moralidad. Si quieres saber más sobre estas críticas, puedes leer sobre The Cost of Knowledge, que es el nombre de la protesta más masiva contra Elsevier por parte de la comunidad científica. Pese a la defensa de Alexandra y pese a las múltiples protestas contra la editorial, el tribunal cerró Sci-Hub y ordenó el pago de una multa por parte de Alexandra a Elsevier de $15 millones, aunque las autoridades no pudieron obligarla a hacer cumplir el pago porque ella vive en Rusia y está fuera de la jurisdicción estadounidense, o está fuera del alcance de Estados Unidos. Aunque el tribunal de Nueva York cerró Sci-Hub, en menos de un mes la página volvía a estar operativa bajo otro dominio, evidentemente. Otra demanda, esta vez en 2017, por parte de la Sociedad Estadounidense de Química, la ACS, fallaba a favor de la editorial, explicando que Alexandra debía $4,8 millones y ordenando el cierre de más dominios de Sci-Hub. A nuestra hacker se le acumulaban las multas. Y estas dos no son las únicas, sino que varias casas editoriales más y en distintos países han demandado a Sci-Hub y a Alexandra. A raíz de estas demandas, muchos países han intentado bloquear el acceso a Sci-Hub. En Reino Unido, India, Suecia, Francia y Alemania, entre otros, se han implementado bloqueos de acceso. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, muchos usuarios siguen accediendo a Sci-Hub utilizando VPNs, proxies y otros métodos para eludir los bloqueos. Y hablando de VPNs, ¿has probado? Es broma, nadie me patrocina este vídeo. Por último, tenemos que hablar de la demanda en el juzgado de Delhi, India. En diciembre de 2020, Elsevier y ACS otra vez y Wiley Periodicals presentaron una demanda contra Sci-Hub y LibGen, que es otra biblioteca fantasma, ante el Tribunal Superior de Delhi. Las editoriales acusaron a estos sitios web otra vez de infracción de derechos de autor y piratería en línea, alegando que tienen derechos exclusivos sobre los trabajos académicos que se comparten. Las editoriales alegan que Sci-Hub y LibGen están violando la sección 51A2 de la Ley de Derechos de Autor al compartir materiales académicos protegidos por derechos de autor sin permiso. Mientras tanto, Sci-Hub sostiene que según la sección 19 de la Ley de Derechos de Autor India, los editores y autores, que son en este caso los científicos y científicas que han escrito y revisado los artículos, deben tener acuerdos que muestren regalías y otras consideraciones. Es decir, que deberían de estar recibiendo dinero por haber cedido esos derechos de autor a la editorial, cosa que no ocurre porque la editorial se lo queda todo, lo que pone en duda las reclamaciones de derechos de autor de estas editoriales. La situación actual, pues no se sabe. De hecho, la última audiencia se llevó a cabo el día 23 de agosto de este año. Ahora mismo, grabando este vídeo, hace 6 días de esto, con lo cual no tenemos la información más nueva aún. Pero, ¿qué es lo que comenta la gente? ¿Qué información sí tenemos? Pues mira, por un lado, el tribunal prohibió a Sci-Hub subir cualquier artículo nuevo con derechos de autor hasta la próxima audiencia, con lo cual no hay artículos nuevos en Sci-Hub desde que comenzó este juicio. Es decir, no vas a encontrar apenas artículos en Sci-Hub que sean del 2020 o posteriores, aunque te los puedes bajar de otras maneras como Nexus. Además, en mayo de 2022, el tribunal comentó que el caso se inclinaba contra Sci-Hub, sugiriendo que el resultado podría no ser favorable para el sitio web. Aún así, se ha permitido que organizaciones de la sociedad civil e investigadores intervengan en el caso, argumentando la importancia de estas plataformas para la investigación en la India. Recordemos que no todas las universidades tienen recursos para pagar el acceso a estos papers. El apoyo a Sci-Hub es casi unánime en la comunidad científica. Un análisis de 2016 titulado Who's Downloading Pirated Papers? Everyone mostró que el uso del Sci-Hub estaba generalizado a nivel mundial y la actividad de los usuarios cubría todas las ramas de la ciencia, la ingeniería, la medicina y las humanidades. Otro estudio en 2023 concluyó que Sci-Hub es ampliamente utilizado por estudiantes y profesores, incluso en las universidades de investigación de países desarrollados. Y veis un mural en la Universidad Autónoma de México, miles de personas llevando tatuado el cuervo con la llave roja, cientos de presentaciones y artículos de opinión en favor de Sci-Hub, esta encuesta de la revista Science que muestra que más del 88% de los encuestados, que son de la comunidad científica, aprueban el uso de Sci-Hub, o incluso esta lista de la revista Nature que colocó a Alexandra como una de las 10 personas más importantes en el mundo de la ciencia.
Bastante irónico, la verdad. En fin, el caso se considera un asunto de importancia pública, ya que su resultado afectará significativamente las prácticas de investigación en la India. Muchos académicos e investigadores han apoyado a Sci-Hub y LibGen, como acabamos de ver, argumentando que estas plataformas son cruciales para acceder al trabajo académico, especialmente en países en desarrollo. ¿Qué ocurrirá? Pues no lo sabemos. El caso en India continúa. ¿Qué crees tú que debería ocurrir? ¿Crees que el conocimiento debería ser gratuito, aunque eso signifique hackear muros de pago? ¿Crees que está justificada la violación de derechos editoriales para que todo el mundo pueda tener el mismo acceso al conocimiento? Lo que yo pienso, que está bastante claro, porque se me ve plumero, la verdad. Te lo resumo con el lema de Sci-Hub: todos somos piratas, incluso los científicos. En fin, lo que está claro es que la historia de Alexandra Elbakyan, que se yergue prácticamente sola contra las editoriales como la hacker que ha concedido el acceso al conocimiento libre, es una historia que no deja a nadie indiferente. Desde 2011 Alexandra vive en Rusia, pero está escondida y nadie sabe exactamente dónde anda, ya que se arriesga a una extradición. Alexandra tiene las ideas muy claras, sobre las cuales puedes leer en la página de Sci-Hub. Verás que aboga por el comunismo, para sorpresa de nadie, sobre todo de la información. Hay cosas en las que se puede estar de acuerdo y cosas